queremos conocerte más. Dile, Señor, quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, Dios. Revelanos. Deseamos tu presencia, Jesús. Aquí estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea aquí, Dios, te queremos más. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, queremos tu presencia, Jesús, Jesús, Jesús. Al que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Levantamos nuestras vidas, Señor, en adoración al único, al que está sentado en el trono, porque Dios lo exaltó sobremanera y le dio el nombre que está por arriba de todos los nombres, y nosotros te adoramos, nos postramos delante de ti y decimos: Santo, 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 Santo eres tú, Santo eres tú, Señor, Santo, 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 Santo.
está sentado en el trono. Jesús, Que Jesús. vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la Vamos a cantar honra. una vez más, una vez más. Que está sentado en el trono. Nuestro amor, nuestro Que amigo, vive nuestro para amado, siempre y en siempre. nuestras vidas te Sea la honra y el poder, sea la honra, sea la honra y el poder. Bienvenidos, somos la Iglesia de San Martín, la iglesia en la ciudad, y para nosotros, como siempre decimos, es un privilegio poder entrar a sus hogares a través de este medio. Dios tiene una palabra para tu vida, así que te animo allí en el lugar donde estás, que te tomes este tiempo para escuchar a Dios y para escuchar el mensaje que Él te quiere dar. Estos tiempos, ya lo hemos dicho muchas veces, son tiempos bastante atípicos, difíciles para muchas personas, pero Dios tiene una palabra de refresco para tu vida. Dios tiene una palabra distinta, una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Por eso es importante que en este momento apartes estos minutitos para escuchar la voz de Dios. Estamos en una serie de mensajes que nos anima a despertar, ¿sí? Nos anima a conquistar nuestra primera hora, conquistar la mañana. Por eso es muy importante que te sumes. Ya más adelante te voy a decir el desafío que estamos teniendo como comunidad en este tiempo, de que te sumes al desafío de despertar cada día con Dios, de hacer de Dios cada día lo primero en tu vida. Y en esta oportunidad voy a comenzar diciéndote lo siguiente, que en la vida tenemos que tener la misma actitud que tuvo Jonatán. ¿Sabes quién era Jonatán? Jonatán era el hijo de Saúl, el primer rey de los hebreos, el primer rey del pueblo de Dios. Este muchacho creció en ese lugar, creció al lado de su padre siendo rey de ese pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo elegido por Dios. Un joven que iba a hacer grandes cosas. Un joven que Dios había planeado para él grandes, pero grandes cosas. Recordemos que en este momento de la historia, el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, venía año tras año de esclavitud. En esta oportunidad, el pueblo de Dios estaba siendo aterrorizado por todos los pueblos que lo rodeaban. No había uno que no ejerciera el dominio sobre el pueblo hebreo. En especial los filisteos. Estos millares de hombres, de un ejército numeroso, de personas que tenían sometido al pueblo de Dios. Imagínense qué tan sometidos estaban que los filisteos eran dueños y encargados de autorizar a los hebreos a hacer o no determinadas cosas. Por ejemplo, ellos no podían trabajar el metal, el acero. Los hebreos no lo podían trabajar porque los filisteos
pensaban que ellos podían armar espadas y cosas para armarse contra la guerra contra ellos. Por eso, cada vez que un hebreo necesitaba hacer algo con metal, tenía que pagar un impuesto muy alto, tenía que pedir permiso, no era gratis. Entonces, a tal punto estaban sometidos que no podían hacer nada. Estaban aterrorizados, estaban muy, pero muy atemorizados. Y ahí estaba, ¿no? Este joven, Jonatán, que desde muy pequeño había empezado a vivir y a ver la deshonra que su pueblo sufría. Esa vergüenza que su pueblo le atravesaba. Desde muy pequeño, él, aún siendo el hijo del rey, él podía ver y observar cómo su pueblo, el pueblo elegido por Dios, era sometido a tal forma. Entonces, él creció con esto. Pero llegó un momento en su vida donde él decidió cambiar, donde él dijo, basta, hasta acá llegamos, listo, es hora de cambiar la historia. Para ese momento, te voy a poner un poco en historia, el pueblo hebreo, al mando del rey Saúl, estaban armándose en guerra, para la guerra. Ya se habían enterado los filisteos. Por eso ellos también se empezaron a preparar. Pero el ejército filisteo era muy numeroso. Eran ejércitos de más de 3.000 carros, ejércitos de hombres donde tenían 6.000 jinetes, 3 cuerpos de ejército de más de 3.000 soldados. La palabra lo describe como las arenas del mar. Eran tantos que parecían arena del mar. Y ahí estaban los hebreos, ahí estaba el pueblo de Dios. Tan solo 3.000 hombres preparados para una batalla, preparados para pelear. Pero así y todo, estos hombres no la estaban pasando bien. La Biblia cuenta que los filisteos se levantaron. Cuando se levantaron para pelear, el pueblo de Dios entró en pánico. El ejército de Saúl, el ejército de esos 3.000 hombres, entraron en pánico. Se aterrorizaron. El terror, el temor se adueñó de sus vidas. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces vos has tenido esta actitud en la vida? ¿Cuántas veces cuando llegó la prueba, cuando llegó el desafío, tomaste esta actitud, tuviste esta mentalidad? Una mentalidad de derrota, una mentalidad de decir ya está todo absolutamente perdido. ¿Cuántas veces lo hiciste en la vida? ¿Cuántas veces lo hiciste esta semana? La palabra de Dios dice en 1 Samuel, que es donde está esta historia, en el capítulo 13, a partir del verso 6, dice que los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban. Y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Del solo hecho de levantarse los filisteos, el pueblo de Dios entró en pánico. Y lo primero que atinaron a hacer es esconderse. Y dice la palabra de Dios que el ejército, los hombres que estaban listos para la guerra, y dice que estaban en Gilgal, ¿no? Estaban allí con Saúl en Gilgal, un tanto alejados del lugar de donde estaban. Y ahí estaban los soldados y cuenta la palabra esto, ¿no? Que sus hombres, los soldados, también entraron en pánico, en terror. Pero en esta historia estaba Jonatán, el hijo de Saúl. Y él pensó y dijo, algo hay que hacer, algo tenemos que hacer, es hora de cambiar la historia. Después de unos días nos cuenta la palabra que Jonatán, el hijo de Saúl, sin decirle a su padre
le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Y acá, este Jonatán se determinó a hacer algo, sin saber y sin pensar que al término de ese día, Jonatán iba a ser un héroe para los hebreos. Esta determinación que Jonatán experimenta en su vida es una determinación que solo Dios puede hacerlo, que solo Dios puede poner en el corazón de sus hijos. Es una determinación que solo Dios puede poner en el corazón de aquellos que lo aman incondicionalmente. Una determinación que iban a hacer que las cosas cambiaran. Como te digo, esta determinación que Jonatán atravesó es una determinación movida por Dios. Y si en tu vida querés que suceda esto, querés que pasen estas cosas sobrenaturales, tenés que entregarle tu corazón a Dios, tenés que salir de esta mentalidad de derrota. Porque cuando vos salgas de esta mentalidad de derrota y te coloques en una mentalidad de victoria, Dios te va a poner en el lugar que tengas que estar y a la hora apropiada. Pero tenemos que dejar atrás esta mentalidad. Estos hombres, el pueblo y el ejército, tuvieron esta mentalidad de derrota. Se escondieron. Se escondían en cuevas, matorrales, rocas, hoyos, cisternas. No había un lugar libre. Yo me imagino hasta detrás de un árbol se tienen que haber escondido ante tal pánico, ante tal terror que ellos estaban atravesando. No había un lugar disponible para que nadie se escondiera. Y eso es lo que pasa cuando uno tiene una mentalidad de derrota. La mentalidad de derrota hace que quieras esconderte y que no enfrentes los desafíos que la vida te propone. Sí, eso sucede con las personas que tienen mentalidad de derrota. Tal vez vos sos uno de ellos. Y vos me vas a decir: pastor, ¿qué está diciendo? ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? ¿Detrás de qué te escondes? Algunos se esconden detrás del trabajo. Y dicen cosas como, por ejemplo, trabajo todo el día, por esa razón no puedo hacer esto o lo otro. Algunos se esconden detrás de la victimización y dicen, es que usted no sabe lo que yo he vivido. Es que, pastor, usted no sabe, pero mis padres estuvieron ausentes. Es que, pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Otros se esconden detrás de las mentiras. Otros se esconden detrás del cansancio. Ay, no, pero ¿sabe qué pasa, pastor? Que trabajo tanto que el domingo es el único día que tengo para descansar. Por eso prefiero no ir a la iglesia y dormir toda la mañana plácidamente. ¿Sí? Mentalidad de derrota. Otros se esconden detrás del papel de padres y dicen, no puedo servir, no puedo hacer esto en la iglesia, no puedo ni siquiera ir un domingo a la iglesia o cuando se celebra una reunión porque mis hijos son muy inquietos, porque mis hijos no me dejan en paz, no puedo escuchar la palabra de Dios. Mentalidad de derrota. Otros se esconden detrás del papel de abuelos y dicen, no, pastor, pero yo no voy a ir a la iglesia los domingos y menos ahora. A las 11 de la mañana no puedo ir porque es la hora que llegan mis nietos, mis hijos y les tengo que preparar la comida. Mentalidad de derrota. Nos escondemos. Diferentes escenarios, diferentes lugares de la vida donde muchos se esconden, donde muchos se ocultan y viven derrotados, porque viven con una mentalidad de derrota y no prueban
el amor de Dios, el poder de Dios en sus propias vidas. Porque los hijos de Dios dejan atrás esta mentalidad de derrota y van en busca de una mentalidad de victoria, una mentalidad en donde buscan oportunidades para hacer cosas diferentes. Porque eso es lo que hace Dios en la vida de las personas. Por eso tenés que cambiar tu actitud radicalmente y comenzar a vivir como un hijo de Dios, con una mentalidad victoriosa y de oportunidades. Ahora, ¿en qué consiste esta mentalidad? Una mentalidad de victoria y oportunidad. Consiste en que esta forma de vivir, y no te hablo del mentalismo, ¿no? Te hablo como una forma de vivir, una forma de vida, un estilo de vida. Las personas que viven en victoria y aprovechan las oportunidades, toman la iniciativa. Mirá lo que dice la palabra de Dios y que nos afirma esta situación. Dice que Jonatán, nadie sabía que Jonatán había salido. Y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre los peñascos, entre dos peñascos llamados Bosés y Cené. Él tomó la iniciativa de salir, él no le avisó a nadie. Él dijo, hay que cambiar la historia. Él era movido por el poder del Espíritu de Dios y no se quedó atrás. Él salió con paso firme, él salió con un paso decidido, un paso a la vez, pero sin detenerse. Un paso a la vez, pero sin detenerse. Y es lo que le da el nombre a mi mensaje. Podés conquistar grandes cosas, un paso a la vez, pero sin detenerte. Este estilo de vida que hoy te propongo que entiendas y aprendas es un estilo de vida, una mentalidad en donde no tenés que depender de la motivación de otros, porque dice la palabra que Jonatán salió sin decirle nada a su padre, y su padre estaba junto con los soldados, totalmente atemorizados, escondidos, alejados del lugar, porque no eran movidos por el poder del Espíritu de Dios. Lo que hizo Jonatán rozaba la rebeldía, pero esta actitud es muchas veces la que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que poner por delante. Y lo tenemos que hacer sabiendo que estamos en el lugar correcto y siendo guiados por la motivación de Dios. No es sencillo lo que te propongo, pero si te animás a entregarle tu vida a Dios, Dios va a hacer algo diferente. Dice el verso 19 del capítulo 13 que en el libro de Samuel, primera de Samuel, que en todo el territorio de Israel no había un solo herrero. Acuérdense lo que les dije al comienzo. Ya que los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas, porque tenían miedo de que se levantaran contra ellos. Los filisteos no dejaban de reconocer que el pueblo de Dios era un pueblo poderoso. Pero había una persona, dos personas en realidad que tenían espadas. ¿Saben quiénes eran? Saúl y Jonatán. Saúl y Jonatán. Así que dice la palabra de Dios, así que ninguno de los soldados israelitas tenían espadas o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Y eso hacía que Jonatán tuviera esta mentalidad de victoria. Y seguramente si estás siguiendo este mensaje, estás en tu casa y en este momento estás materializando el ejemplo que te estoy dando y vos te imaginás a Jonatán corriendo como un loco con una espada en la mano y diciendo: yo soy el Hijo de Dios, estoy motivado y voy a conquistar todo lo que se me ponga por delante. No sé si fue así, pero yo te hablo de algo espiritual, de un arma, de una herramienta que vos también podés tener en esta hora, si te atreves a confiar en Dios. Esta espada que hace que Jonatán tenga una actitud diferente,
es la misma espada que hoy podés portar si le dejás a Dios ocupar el centro de tu vida, el trono de tu vida. Si dejás que el poder del Espíritu Santo te guíe y te transforme y puedas obtener victoria en cada desafío que se te presenta, en el trabajo, en la facultad, en el ámbito familiar, en las relaciones interpersonales, en cada situación donde vos veas que hay injusticia, el poder de Dios, la justicia de Dios se hace presente y transforma la vida de todos y de cada uno de ellos. Tenés que saber esto. Toma a Dios, hacé lo que entre a tu vida, que Él sea el dueño y Señor de tu corazón, y Él va a pelear las batallas por vos. Déjalo que Él lo haga. Él está ansioso por hacerlo, y te vas a dar cuenta en el ejemplo que estamos viendo en esta historia que Dios actuó de esa manera. Una mentalidad de victoria, una mentalidad de oportunidades, un estilo de vida en victoria. También te hace correr riesgos. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 14:6, Jonatán le dice a su escudero, ¿no? Tal vez el Señor nos ayude. Él, si vos lees esto así de primera mano, te das cuenta y decís, ni Jonatán estaba seguro de que si Dios lo iba a ayudar. Pero esto es la fe muchas veces. Es correr riesgos. Es caminar sobre el agua sabiendo de que vas a salir victorioso, teniendo la plena seguridad de que Dios está al control. De eso se trata la fe. Jonatán sabía muy bien a quién servía, a quién seguía, y por esa razón tomó su espada y salió a conquistar. Y por esa razón le dijo a su escudero, él puede ganar la batalla, ya sea que tengan muchos guerreros o solo unos cuantos. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué tipo de vida estás viviendo? ¿Estás viviendo una vida relajada, una vida cómoda, una vida sin muchos sobresaltos? ¿O estás tomando riesgos por Dios? A ver, no te estoy diciendo que hagas nada que Dios no te indique. Pero la fe es muchas veces tomar riesgos, decidirse por vivir una aventura con Dios. De eso se trata un estilo de vida en victoria, una mentalidad victoriosa y de oportunidades. También te permite esta mentalidad encontrar personas amigos que se lancen con vos a esta aventura. Dice que el escudero le contestó a Jonatán, haz lo mejor que te parezca. Respondió el escudero, estoy contigo, decidas lo que decidas. Estas son personas que le gusta vivir la vida que Dios da, una vida sobrenatural, una vida llena de aventuras y desafíos. Eso es vivir a Dios con fuerza, con pasión, con fe. Una vida en donde te atreves a ver los desafíos por delante, convencidos de que puedes salir victorioso. Pero aunque no pareciera, Jonatán no era un improvisado. Aunque pareciera que la actitud que tomó fue una actitud rebelde, improvisada, una actitud alocada, él tenía un plan que ya Dios le había mostrado en su corazón. Y él sabía que tenía que ir a atacar al ejército filisteo. Él ya estaba con un plan en su cabeza. Dios había hablado su corazón y le había mostrado cómo iba a ser. Entonces, su escudero lo seguía a todos lados, ¿no? Entonces él le dice,
un poco más adelante en 1 Samuel capítulo 14, versos 9 y 10. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, y presta atención, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. A veces le pedimos a Dios demasiadas señales para poder hacer algo, ¿verdad? Hasta muchas veces preferimos que Dios nos hable con una voz audible y que allí en nuestra habitación o camino al trabajo, como tal vez vos tenés tu tiempo con Dios, Dios te hable. Dios te dé una señal de que la decisión que vas a tomar es la correcta. Y muchas veces esa espera, esa señal que esperamos, esa señal de Dios, pueden que pasen muchos años. Y esa espera te lleva a vivir una vida incómoda. Porque en el medio Dios ya envió a ángeles que te respondieron que sí era para vos o no era para vos. Dios ya dio una palabra, Dios ya puso en el Espíritu Santo la respuesta que vos tanto estás esperando. Pero el problema lo tenés vos, porque no sabés escuchar a Dios. Pero Jonatán, para él, la señal o la respuesta de Dios era muy sencilla, era muy simple, era muy básica, ¿no? Era tan la confianza que él tenía en Dios, en Jehová, en ese, como lo describe el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, que tan solo una palabra del enemigo iba a hacer que él obtuviera la respuesta que Dios había dado a su corazón. Una simple palabra del enemigo iba a ser la respuesta para el escudero, más que nada, ¿no? Porque Jonatán estaba convencido de lo que iba a hacer. Él estaba dispuesto, su actitud, su corazón, estaban dispuestos a vivir esa aventura sobrenatural para su vida. Entonces, se acercaron hacia los filisteos, ¿no? La historia sigue acá. Y cuando los filisteos vieron que se acercaban, y presta atención, le gritaron, miren, los hebreos salen de sus escondites. Intentaron avergonzarlo aún en ese momento en donde Jonatán estaba siendo un superhéroe, un valiente, un hijo de Dios. Dice que entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán, suban aquí y les daremos una lección. Y ahí se armó. Porque esa era la palabra, esa era la frase, esa era la respuesta que Jonatán esperaba escuchar para saber que la victoria iba a ser totalmente y absoluta de los hijos de Dios. Entonces dice la palabra que le dice Jonatán, vamos, sube detrás de mí. Le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Imagínate el deseo de este joven por ver a un Dios triunfante, por ver a Dios ser un victorioso, que cuenta la palabra que Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. Imagínate la desesperación de Jonatán por conseguir la victoria en su vida. Dios había hablado a su corazón y él corría con pies y manos hacia ese objetivo que iba a ser derrotado. Qué maravilloso que es Dios cuando habla al corazón de las personas. Y dice, y continúa la historia, dice que Jonatán subió con su escudero con pies y manos a los filisteos que eran derribados por Jonatán. El escudero los remataba. Y en ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres.
Y si vos me venís siguiendo en la historia y te acordás lo que dije al comienzo, vas a decir, pero 20 hombres, pastor, no es nada. 20 hombres no determina una victoria ante un ejército de más de 9.000 soldados, de más de 6.000 jinetes, de más de 3.000 carros. 20 hombres no determinan una victoria. Pero la actitud de Jonatán era una actitud movida por Dios. Y acá Dios es quien garantiza la victoria. Mirá lo que pasó. Dice que de repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico. Tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. La conquista de Jonatán comenzó con una pequeña, gran batalla de tan solo 20 hombres derrotados. Pero terminó con una gran muestra del poder de Dios obrando en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados. Allí estaba el poder de Dios obrando. Pero la pregunta es, ¿cómo traigo esto a mi vida? Seguramente vos tenés una pequeña y gran batalla en esta hora. ¿Sabés cuál es? Ganar, conquistar tus mañanas. Lograr que el poder de Dios haga que te levantes hambriento, sediento de la palabra de Dios. Lograr que Dios hable a tu corazón a través de un tiempo en donde vos te derramás delante de Él. Donde tomás esta frase que hemos tomado como lema de esta serie de mensajes y decimos, cada día Dios primero. Y dice la palabra de Dios. Así que en ese día el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de Bet-Aven. Dios está dispuesto a todo para vos. Dios está dispuesto a darte todo lo que hace falta para tu vida. Dios está dispuesto a darte la victoria en cada batalla, como recién te decía. Ante la enfermedad, ante la falta de trabajo, ante esa batalla que tenés mes a mes de no llegar con el dinero, ante, el estudio, ante cualquier problema que se presente en tu vida. Dios está dispuesto a darte la victoria. Porque Él ya lo hizo. Él hace más de 2000 años atrás hizo lo que tenía que hacer. Entregó a quien tenía que entregar, a Jesús, a su Hijo amado. Lo entregó en esa cruz para que hoy vos y yo gocemos del perdón y de la vida eterna. No hay nada que puedas hacer que cambie la decisión de Jesús, la decisión que Dios tuvo de entregar a su Hijo. No hay nada, absolutamente nada, que hayas hecho que pueda condenarte ante tal sacrificio. Estamos hablando de algo libertador para tu vida. Estamos hablando de esta arma, de este poder, de este espíritu poderoso que Dios pone en la vida de todos aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Este poder, esta victoria, esta espada que hace que luches y que te enfrentes a los desafíos y que salgas victorioso, que salgas favorecido por Dios. Porque eso es lo que hace Dios con sus hijos. Los favorece, los ama de tal manera que le da la victoria en cualquier área de su vida. La Biblia dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La antigua vida ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dios quiere regalarte una nueva vida y ser un guerrero como lo fue Jonatán, un hombre con una fe diferente,
Una fe que lo movió, lo movilizó, lo impulsó a ir en busca de grandes cosas, a ir en busca de lo imposible. Porque nadie se atrevía, todos se escondían, todos tenían mentalidad de derrota. Y la invitación de Dios en este día es que dejes atrás esa mentalidad y que salgas a conquistar todo lo que Dios pone por delante. Cada desafío que Dios te va a poner por delante, Él va a permitir que lo conquistes, que triunfes, que tengas éxito, aunque para muchos hayas perdido. Cuando uno está en Dios, todos los planes de Dios ayudan para bien, para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, la invitación de Dios es clara. Hoy en este día Dios te está invitando a que te entregues a Él, a que de una vez y para siempre cambies tu manera de vivir, cambies tu manera de pensar, que una vida victoriosa sea un estilo de vida para vos y tu familia, porque te garantizo que Dios te va a dar victoria en cada área y en cada lugar donde Él te ponga. ¿Querés aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Querés dar este primer paso de fe? Puedes repetir esta oración conmigo si estás allí en tu casa o si lo estás escuchando en algún lugar este mensaje. Y decirle así a Jesús: Señor Jesús, te permito que entres en mi vida, que seas el Señor de mi vida. Te entrego mi corazón para que pongas en mí victoria, para que a partir de ahora mi vida sea una vida basada en tu fe, basada en la victoria. Lo hago en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Si hiciste esta decisión, si repetiste esta oración conmigo, le has entregado tu vida a Jesús. Una nueva vida va a comenzar. Todo lo que hiciste te va a perdonar Dios. Las cosas viejas han pasado. De aquí en adelante, Dios está dispuesto a darte una vida nueva. Así que si has tomado esta decisión, hiciste esta oración conmigo, me gustaría saberlo. Podés escribirnos aquí a nuestra página, en Facebook, en YouTube, al teléfono que aparece en pantalla. Puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp y vamos a estar ansiosos de poder comunicarnos con vos. Queremos ser tus amigos, queremos orar por vos. La palabra de Dios es para todos y para vos que llevas un tiempo ya caminando con Cristo. Es hora de que salgas de esta mentira de la derrota y que empieces a vivir la vida que Dios quiere que vivas. No le des espacio al temor, no le des espacio a la mentira. Dale el espacio que Dios se merece, dale el espacio que Dios necesita para que el poder del Espíritu de Dios comience a hacer lo que tenga que hacer. Te mando un abrazo grande. Dios bendice tu vida, la de tu familia, y esperamos que hayas disfrutado de esta celebración. El próximo domingo nos encontramos otra vez a las 11 horas. Todos los que quieran venir de manera presencial lo pueden hacer. Estamos en San Martín, Mendoza, Argentina, en la calle Tropero Sosa 30. Puedes venir, puedes pasar un tiempo con nosotros, adorar y celebrar a nuestro Dios. Y todos aquellos que lo quieran disfrutar por las redes sociales también lo pueden hacer. Todos los domingos a las 11 de la mañana tendremos nuestra transmisión, nuestro mensaje, el mensaje de fe y esperanza para estos tiempos difíciles. Dios te bendice.